Desde el corazón de la comuna histórica de Maipú, transmite Pajaritos FM. Continuando con nuestro programa de hoy, hoy tenemos al doctor Hernán Díaz, cirujano de la Clínica Indisa, y vamos a hablar un tema muy importante que a veces pasa desapercibido, pero con el tiempo los adultos mayores nos vamos poniendo ya con los reflejos más lentos, tenemos vamos perdiendo agudeza visual, vamos perdiendo un montón de elementos que antes teníamos con mayor fluidez, pero hoy lo hacemos todo, pero más lento y nos cuesta a veces darnos cuenta. Y una vez de las lugares que son peligrosos dentro del hogar es realmente la cocina. Y los adultos mayores sufrimos quemaduras que ya el cuerpo no regenera eh, con la rapidez que antes lo hacíamos, y también a veces no le damos importancia a una quemadura porque con los adultos mayores vamos perdiendo grasitud, masa muscular, y ya la piel está más expuesta cerca de los huesos, y eso lo vamos viendo día a día. Y para ello a hablar con el doctor Hernán Díaz, cirujano de la Clínica Indisa, a quien saludamos. Buenos días, doctor, gusto saludarlo y bienvenidos a Pajaritos FM. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto también estar conversando acá con ustedes. La verdad que sobre este tema, que es bastante importante, trae bastante relevancia, sobre todo teniendo en consideración que en relación a la última estadística del censo, la población en Maipú ha mostrado un cambio respecto a su epidemiología que venía mostrando hace un par de años, teniendo en consideración que actualmente tiene cerca de un poquito más de 71.000 adultos mayores, lo cual corresponde al 14% aproximadamente de la población en general en Maipú, ¿ya? Siendo catalogada como la población con más adultos mayores que se presenta por lo menos acá en la región metropolitana. Por lo tanto, genera una gran importancia el poder conocer este tipo de patologías que genera gran morbilidad, mortalidad en algunos casos, y que últimamente han estado en la palestra debido a que aproximadamente en las últimas 2 semanas ya han habido dos incendios, los cuales, bueno, hubo un fallecimiento de una adulta mayor que no pudo ser rescatada por su cuidadora. Y hace poco también en una villa tengo entendido que también hubo otro incendio. No fue un adulto mayor, pero sí un paciente que estaba en condición de postrado con dificultad para la movilidad, que es la gran mayoría o una característica que se comparte en muchos adultos mayores, ¿ya? Tal como usted hacía la introducción, el paciente adulto mayor tiene ciertas características que lo hacen más propenso a responder mal a ciertas patologías, sobre todo en este caso a una aguda como es una quemadura, en el cual tiene una baja reserva funcional, maneja de distinta manera respecto a un paciente más joven el manejo de volumen, por ejemplo, la cicatrización, etcétera, y características que ya usted nombró como la piel más delicada, menos porcentaje de masa muscular, una nutrición que, bueno, en la población general muchas veces es deficiente, lo que lo hace que responda de peor manera frente a quemaduras cuando son ya de un cierto nivel de gravedad grave, crítico, o las catalogadas como una sobrevida excepcional, ¿ya? Eh, Dentro de las estadísticas últimas que apareció, las quemaduras han ido en un aumento, sobre todo a nivel del adulto mayor. Dentro de los casi 2.000 ingresos que hubieron de pacientes graves, a nivel hospitalario, cerca de un 28%, casi un tercio de los pacientes fueron adultos mayores, ¿ya? Sobre los 65 años, eh, lo cual genera una relevancia más o menos importante respecto al manejo de este tipo de patologías, ¿ya? Tal como usted comentaba también, la mayoría de estos casos se da en el domicilio y en menor porcentaje en el trabajo, por lo tanto, donde nosotros tenemos que aplicar las mayores medidas para ir previniendo este tipo de quemaduras en la cocina con el manejo de los líquidos calientes, comida, etcétera, en el baño incluso con el simple hecho de la regulación de la ducha, del agua caliente que se aplica al adulto mayor, y también los sistemas de calefacción que nosotros tenemos en el hogar, ¿ya? Ahí también genera un punto importante respecto al tipo de calefacción. Si es que esto es por parafina, todavía hay gente que lamentablemente tiene que calefaccionar su hogar con elementos un poquito más rústicos, como el fogón, etcétera.
que son los que principalmente generan un descontrol y terminan con los grandes incendios que hemos tenido últimamente. Regularmente nosotros tenemos ¿cómo es una idiosincrasia que nosotros creemos que la sabemos todas y ante una quemadura dice, no, aplícate aceite, aplícate harina, o al final no sé si uno está cocinando o está aplicando. Lo primero a aplicar es agua, doctor, hielo, que también puede provocar quemadura el hielo. ¿Qué es lo recomendable en este primer caso? Sí, la verdad que, bueno, hay distintos conocimientos que vienen de generación en generación, pero la verdad que lo que se ha demostrado que tiene mayor efectividad es aplicar, tal como usted dijo, agua. Nada más que eso, no agua fría, agua a temperatura ambiente, aplicarla sobre la zona de manera directa, idealmente entre unos 10 a 15 minutos. Y en ese periodo tratar de conseguir ayuda, o sea, o dirigirse al centro asistencial más cercanos, ya que cuando este tipo de quemadura supera un cierto nivel de gravedad o un cierto porcentaje de la superficie corporal quemada, los pacientes ya pueden comenzar a ser catalogados como un paciente gran quemado que requiere una hospitalización, idealmente en un centro de referencia. Tenemos acá centro de referencia como la Exposta Central, la UAP, Clínica Indisa, Hospital del Trabajador, etcétera, en donde están especializados en el manejo de este tipo de pacientes. Pero el manejo inicial, fuera de la prevención que ya habíamos conversado previamente, el manejo inicial es solamente aplicar agua a temperatura ambiente. Eso aproximadamente unos 10-15 minutos y dirigirse lo antes posible a un centro asistencial, ¿ya? Eso es como el manejo inicial no aplicar cremas, agua de matico, etcétera, todas esas cosas que de repente se conocen, solamente agüita de la llave, temperatura ambiente y dirigirse al centro asistencial más cercano para una evaluación, ¿ya? En esa primera evaluación, el personal de urgencia es quien va a definir o catalogar al paciente según gravedad y definir si es que se puede realizar algún manejo ambulatorio, si es que requiere una hospitalización en el centro en el cual consultó, o si es que ya es catalogado como gran quemado y requiere una derivación a estos centros de referencia que había nombrado. Doctor Díaz, ¿toda quemadura en un adulto mayor es de importancia? Porque dice, no, si fue poquito, pero dadas las condiciones físicas de los adultos mayores, es conveniente tratarse o que se revise, lo ve un especialista, porque puede ser a veces muy... seguramente siempre se ha dicho que la importancia de las quemaduras es por extensión y después por profundidad, pero uno no, a simple vista no lo ve. Entonces puede ser que un adulto mayor puede ser en una mano, o puede que le haya caído, no estaba tomando té o café y le cayó en la pierna. Entonces, toda quemadura debe ser revisada por un especialista en un adulto mayor. Respondiendo a su pregunta, sí, sí. La verdad que el poder catalogar una gravedad de una quemadura no se reduce solamente a una extensión o a la profundidad, que sí son puntos importantes y que generan una gran parte de la categorización de un paciente gran quemado. Pero también influye el tipo de quemadura que se realizó, si es que por el elemento, si es que fue por fuego, por agua caliente, incluso una quemadura solar, ¿ya? Si es que de una extensión importante en un paciente adulto mayor con una baja reserva funcional, patologías de base, etcétera, los pacientes pueden ser, a pesar de que sea algo muy pequeño, pueden ser catalogados como un paciente gran quemado. También influye la zona en donde se realizó o se generó esta quemadura, si es que fue en genitales, en cara, si es que compromete algún tipo de articulación, que puede ser muy pequeña, pero después las secuelas van generando retracción y secuelas a largo plazo que la verdad que son catastróficas. También muchas veces no hay una quemadura evidente, como pasa, por ejemplo, en los incendios, que se intenta rescatar o a la mascota o al familiar, etcétera, y no hay una quemadura evidente, pero sí el solo hecho de estar en contacto, por ejemplo, con el humo puede generar un compromiso de la vía aérea, ¿ya? Que en un principio nos pasa desapercibido, pero el paciente lamentablemente evoluciona rápidamente con estridor, esta respiración muy sonora, con dificultad para respirar, y los pacientes, a pesar de no tener nada externo, requieren un manejo en una unidad de UCI, intubado, etcétera. Entonces, eh, yendo directamente al adulto mayor, ya habíamos nombrado la fragilidad de su piel, la presencia de patologías crónicas como diabetes, que
tenemos un alto porcentaje en la población y que lamentablemente también afecta mucho a la cicatrización, a la evolución, a la profundización posterior de estas quemaduras. En un principio puede ser algo muy superficial, pero si esa quemadura se infecta, se profundiza, el paciente va a evolucionar de manera tórpida. Por lo tanto, como consejo, respondiendo a la pregunta inicial, sí, todo paciente adulto mayor debería ser evaluado en una primera instancia por un profesional médico, ¿ya? Ahí uno puede ir evaluando en la casa si es que, tal como usted dice, fue una quemadura muy pequeña, tal vez ir a los centros de atención primaria, al consultorio, algún SAPU, etcétera, y si ya esto compromete una extensión importante, para no entrar en tanto detalle, por lo menos el 50% de alguna extremidad o de alguna parte del cuerpo, es decir, entre un 30 y un 50%. Si ya me compromete entre un 30 o 50% de un brazo, de una pierna, del abdomen, de la espalda, etcétera, ya es una quemadura que se pudiera considerar de una extensión importante y ahí sí ir directamente a un centro asistencial mayor, a un hospital, por ejemplo, ¿ya? Pero sí, todo adulto mayor debería ser evaluado en uno u otro centro en primera instancia. Doctor, referente a los primeros auxilios que uno debería hacerlos en casa, ¿qué es lo que se debiera hacer? No sé, tapar la herida después de, como usted dice, enfriar la herida para que reducir el calor, taparlo con algún paño, con algo especial, pero no aplicarse absolutamente nada. Nada, exactamente. Lo primero es alejarse de la fuente que generó la quemadura. Si es que esto fue, bueno, en alguna extremidad, inmediatamente aplicar agua a temperatura ambiente, de la llave, etcétera. Y si es que esto compromete algún tipo de ropa que traiga el paciente, extraerla, romperla con alguna tijera, etcétera, de la manera de exponer al paciente, aplicar el agua que ya habíamos comentado y si es que es de una extensión importante, trasladar al paciente con alguna cobertura, una sábana limpia que tengamos, alguna toalla limpia, también mojada a temperatura ambiente, sin aplicar frío, porque eso muchas veces también puede profundizar aún más la quemadura, y cubrir con alguna tela, alguna toalla, sábana, etcétera, limpia que tengan en el hogar, mojada, y trasladarlo al centro de atención de salud, ya sea la atención primaria o a la urgencia de algún hospital. Finalmente, doctor, para no quitarle más tiempo, yo sé que usted está ahí, sobre todo este tiempo, bueno, después del 18 suben todo lo que es los ingresos a los centros asistenciales. Em, algo que se nos haya quedado, que sea de importancia o de relevancia, que se nos haya quedado en el tintero y que usted quisiera recalcar sobre este tema. Bueno, la verdad y recalcando la prevención, al final las quemaduras uno no puede prever si es que va a ser una quemadura pequeña, una quemadura muy grande, por lo tanto, la prevención en el hogar es lo más importante. Existen sistemas de seguridad a nivel de la cocina, a nivel de baño, reguladores de temperatura, tratar dentro de lo posible calefaccionarse con sistemas que no generen fuego directo y en caso de mantenerse lo más alejado del adulto mayor, ya sobre todo el tema de la cama, el uso de guateros que se rompen, queman la piel de los pacientes, por lo tanto aquí la prevención es lo fundamental. Segundo, en caso de que, bueno, lamentablemente ya ocurre una quemadura, recalcar lo que habíamos dicho, aplicación de agua a temperatura ambiente de manera directa y evaluación inmediata en algún centro asistencial. Si es que ustedes ven que esto ya compromete entre un 30 y un 50% de alguna parte del cuerpo, eso ir directamente a un hospital y en el adulto mayor, independiente de la extensión, sí o sí ir a cualquier lado, sobre todo si es que tiene alguna quemadura en alguna zona especial, como genitales, las mismas articulaciones, cara, rostro, y en caso de lamentablemente tener algún evento ya más catastrófico como un incendio, los familiares que ayuden o que estén expuestos incluso al calor, si es que están expuestos ya más de 3 a 5 minutos en el humo, ya hay que sospechar que pudiera tener algún compromiso de la vía aérea, si es que tiene la vibrisa de la nariz quemada, si es que aparece algún grado de dificultad respiratoria, también a pesar de no tener nada externo, hay que acudir a un centro asistencial, ¿ya? Recalcar que el manejo a nivel de Clínica Indisa con los pacientes quemados ha mostrado una mejoría notable en los últimos años. En el adulto mayor en específico ha mostrado una reducción de la mortalidad
casi llegando al 11%. Por lo tanto, hay centros especializados aquí a nivel de Santiago. Por lo tanto, el realizar una consulta temprana y una derivación efectiva por parte de los hospitales mejora notablemente la sobrevida y por lo tanto también la secuela a largo plazo, en específico del adulto mayor, bueno, en general en toda la población. Quisiéramos agradecer su presencia en Pajaritos FM, doctor Díaz, cirujano de la Clínica Indisa, para hablar acerca de este importante tema sobre las quemaduras, la importancia que uno le tiene que, ¿cómo se llama? Le tiene que estar siempre presente en los adultos mayores, que son personas que están cada día, vivimos más, pero somos más frágiles mientras más avanzamos en edad. Así que agradecer al doctor Díaz y bueno, a extremar las precauciones de esta época que de las fiestas patrias, donde se trabaja mucho con fuegos abiertos, con aceites calientes, sobre las empanadas, para los asados. Hay que tener cuidado con eso. Así que agradecer nuevamente, doctor Díaz, por su presencia y queda la extensión, la invitación extendida para cuando usted así lo precise, algún tema de relevancia para la ciudadanía, por supuesto, en referente a lo que es salud y prevención también de enfermedades o patologías. Nuevamente agradezco a ustedes la invitación y yo encantado de poder participar en una próxima oportunidad, así que estamos en contacto y un saludo a toda la población de Maipú. Muchas gracias. Que esté bien, doctor. Nosotros continuamos a esta hora de la mañana con más entretención, música y datos útiles para usted.